Bueno, tenemos que el nódulo pulmonar se define como una lesión focal redondeada o en forma de masa menor de 3 centímetros que está rodeada completamente por parénquima pulmonar. En la mayoría de los casos, los nódulos son detectados incidentalmente en estudios radiológicos realizados por otras razones, lo que resalta la importancia del diagnóstico por imágenes en la detección oportuna. La clasificación de nódulos pulmonares, la principal es que son nódulos solitarios versus múltiples, y que estos los vamos a clasificar en nódulos benignos y malignos. En los benignos vamos a tener lo que son los amartomas, los granulomas, mientras que en los malignos vamos a tener lo que son los carcinomas de pulmón, las metástasis, que más adelante las voy a ir desarrollando, las principales que son por afecciones del tabaco. Dentro de las técnicas de imágenes más comunes para la evaluación del nódulo pulmonar son la radiografía de tórax y la tomografía computada, que ofrecen diferentes niveles de detalle en el contexto clínico, siendo la tomografía computada el gold standard para la evaluación de nódulos pulmonares, ya que permite la caracterización de las lesiones, incluyendo detalles sobre su tamaño, su forma, el patrón de calcificación, si son sólidos, subsólidos, según la densidad del patrón acompañante. Entonces tenemos un ejemplo de una radiografía. Tenemos que saber que la radiografía es a menudo la primera modalidad utilizada. Sin embargo, esto no puede detectar nódulos pequeños. Se trata de una prueba de baja sensibilidad para la detección de estos nódulos pulmonares, ya que al menos estos deben presentar un diámetro de 9 milímetros o presentar calcificaciones para que puedan ser detectadas en la radiografía. Lo más es que obviamente no los detectemos en muchos casos debido a la superposición de estructuras, lo que también supone un aumento de falsos positivos. La existencia de estudios previos pueden aportar información sobre el nódulo, y si estamos ante un nódulo que no varía en su tamaño en 2 años y presenta un patrón de calcificación benigno, no será necesario más estudios. Como vemos acá, esta radiografía en la primera muestra un nódulo o una lesión nodular en la parte superior derecha del pulmón que se ve como una imagen radiopaca. Este nódulo, como lo vemos, tiene en la radiografía unos bordes bien definidos, es uniforme su densidad y estos nódulos se pueden presentar en lo que son las tuberculosis y otras enfermedades que pueden causar este tipo de lesiones. Mientras que en la segunda radiografía vemos como hay unas radiografías comparativas, es decir, esta se hizo en la primera, en un primer estudio y este fue el control. Aquí vemos cómo hay una lesión a nivel del lóbulo superior izquierdo, que es una lesión radiopaca con bordes mal definidos, el cual en una radiografía posterior vemos cómo aumenta su densidad, lo cual es una sospecha de malignidad. Basados en esto, tenemos que seguir con el algoritmo diagnóstico. Entonces, las caracterizaciones radiológicas por tomografía, vamos a tener en cuenta lo que es el tamaño, el volumen y tasa de crecimiento, la densidad, características internas del nódulo, como son las calcificaciones, si tiene grasa, si está cavitado. Entonces, tenemos que el tamaño del nódulo pulmonar solitario hallado de forma incidental puede ayudar a diferenciar entre las lesiones benignas y malignas. Por lo general, las lesiones mayores de 3 centímetros son consideradas masas y tienen una mayor probabilidad de ser malignas, mientras que la mayoría de los nódulos de menos de 10 milímetros de tamaño son benignos. Luego tenemos lo que es la tasa, el volumen de tasa y tasa de crecimiento. Tradicionalmente, la tasa de crecimiento de los nódulos se ha valorado a partir del diámetro mayor. Sin embargo, puede existir variaciones intra o interobservador, sobre todo en nódulos de pequeño tamaño, menores de a 1 centímetro, que disminuyen la eficacia del seguimiento en estos nódulos. Una expresión del crecimiento del nódulo es el tiempo de duplicación de volumen.
que hace referencia al número de días necesarios para que un nódulo pulmonar duplique su volumen. El crecimiento del nódulo es un proceso que va a ser tridimensional, obviamente, y pequeños aumentos en el diámetro nos pueden estar diciendo que, pues, que hay ya algo de malignidad en este, entonces, o que está duplicando su tamaño, por ejemplo. Si hay un incremento del 26% de su tamaño, se supone que ya hay una duplicación del volumen, sobre todo en los casos de los nódulos milimétricos, donde pequeños aumentos de tamaño difíciles de observar pueden suponer la duplicación de este volumen. Entonces tenemos que la tasa de duplicación de volumen menor de 20 días es sugerente de infecciones o inflamación, aunque en algunos casos no se puede descartar la existencia de linfoma o metástasis de rápido crecimiento. La tasa de duplicación de volumen mayor de 400 días son asociadas normalmente a lesiones benignas de lento crecimiento, como son los granulomas y los amartomas. Los nódulos benignos, los nódulos malignos tienen una tasa de duplicación de volumen entre 20 y 400 días. Tenemos que la tasa de duplicación de volumen del CA de células pequeñas es muy corto, de menos de 65 días, mientras que el del adenocarcinoma se sitúa en 180 días. Y lo que es el carcinoma epidermoide y el CA de células grandes presentan una tasa de duplicación de volumen de unos 90 a 100 días. La densidad de los nódulos pueden dividir en sólidos o subsólidos. Los nódulos sólidos son el tipo más frecuente de los nódulos pulmonares solitarios y generalmente se produce como consecuencia de procesos inflamatorios, como enfermedades inflamatorias en el pulmón, como la TBC y la micosis, que ocasionalmente puede calcificar. Debemos tener en cuenta que la mayoría de los carcinomas primarios de pulmón y las metástasis también se manifiesta como nódulos pulmonares solitarios. Tenemos que las características internas, vamos a tener si como había dicho, si el nódulo tiene calcio, si tiene grasa, si está cavitado. En el caso del calcio, la presencia de calcificaciones es un dato, es el dato más importante que podemos usar para distinguir una lesión benigna de una lesión maligna. La calcificación se asocia a benignidad cuando presenta uno de los siguientes patrones de calcificación, que sea una calcificación única y central, que sea concéntrica, laminada, y la calcificación distribuida en grumos por toda la lesión, que es característica más que todo de de la TBC y de la histoplasmosis. Como excepción debemos saber que este patrón también puede verse en tumores carcinoides, en las metástasis de osteosarcoma y de condroma, por lo que debemos tener en cuenta también los antecedentes del cáncer que tiene el paciente. Cuando no existe calcificaciones no quiere decir que el nódulo pulmonar solitario sea maligno, ya que hasta un 63% de los nódulos benignos no están calcificados. La grasa, el contenido macroscópico graso, es un signo sugestivo de amartoma, añadiendo también lo que es la calcificación en pop score o palomita de maíz, salvo algunas excepciones de metástasis solitarias, de liposarcomas o focos de neumonía lipoides y metástasis de carcinoma renal. eh, Son las excepciones de que contengan grasa y de que no sospechemos de una malignidad. La cavitación, como vemos, puede estar presente en abscesos pulmonares, en tuberculosis o en carcinomas epidermoides. Puede observarse tanto en nódulos malignos como benignos. No es un dato que nos ayude a diferenciar por sí mismo la naturaleza del nódulo, ya que estos aparecen en procesos neoplásicos, isquémicos e inflamatorios. Aproximadamente un 15% de los cánceres pulmonares pueden formar una cavitación y suele estar relacionada con la existencia de necrosis.
Es más frecuente en el CA de células del CA de epidermoides. La resonancia, su uso es limitado en nódulos pulmonares. La indicación específica es cuando hay un caso de sospecha de invasión mediastínica. Entonces tenemos las neoplasias asociadas al tabaco. Tenemos como tal que el tabaquismo es una de las principales causas de cáncer a nivel mundial. Aquí vamos a hablar entonces de las neoplasias más comunes asociadas al tabaquismo y cómo las técnicas de diagnóstico por imágenes juegan un papel crucial en la detección y manejo. Entonces tenemos que la neoplasia son formaciones anormales de tejido que pueden ser benignas o malignas. El tabaquismo es el factor de riesgo conocido para múltiples tipos de cáncer, especialmente los de pulmón, los de cabeza y cuello, en los cuales vamos a encontrar los de laringe, esófago, orofaringe y los de vejiga. Y obviamente que cada uno de estos tipos de cáncer tienen características específicas que pueden detectarse mediante diferentes técnicas de imagen. Aquí tenemos un ejemplo de un adenocarcinoma, pero primero vamos a ver lo que es, podemos decir que esto es un patrón intersticial más conocido, que es el vidrio esmerilado o deslustrado. En este caso es un patrón subpleural. em, es el patrón típico de las neumonías por COVID. Bueno, en este paciente, además de tener este patrón, tenemos una lesión cavitada, como vemos acá. Vemos una lesión sólida, consolidativa, de bordes irregulares, mal definida. Este es un ejemplo de un paciente de 35 años que convive con su madre tabaquista y vemos los efectos carcinogénicos del tabaco en el pulmón que hacen estragos, en este caso por ser un fumador pasivo, y este es un ejemplo de un adenocarcinoma cavitado. El enfisema pulmonar, este segundo caso vemos cómo está alterada la densidad del parénquima, ¿sí? Nosotros siempre lo definimos como una atenuación del parénquima pulmonar. Vemos cómo la atenuación del parénquima pulmonar está francamente disminuida y una de las características del tabaco, o mejor dicho, la característica más frecuente radiológicamente es justamente el enfisema pulmonar. En este caso, se los traigo para demostrar cómo la arquitectura se está perdiendo, es decir, se está llenando de aire, se están engrosando los septos y al mismo tiempo están disminuyendo también, se están adelgazando estos septos interluviales, que es la imagen típica del enfisema. La fibrosis pulmonar, vemos como hay un engrosamiento del intersticio subpleural de los lóbulos inferiores. Acá no vamos a ver, no tanto al inicio, no vamos a verlo no tan peribroncovascular, sino más que todo subpleural. Vemos cómo va a comenzar el engrosamiento de los septos y también que más adelante ya va a abarcar la parte peribroncovascular. Van a aparecer lo que son las bulas o los quistes aéreos y se va a ir formando lo que es el patrón en panal de abeja, que es el característico en una fibrosis pulmonar. Aquí vemos esta otra imagen donde vemos una RX, que si bien es un estudio que es asequible, hay que considerar sus limitaciones. Aquí vemos con la flecha azul en la radiografía una opacidad que se proyecta en la región retrocardíaca y en la TC vamos a ver claramente una lesión de bordes espiculados, bastante fácil de diagnosticar por sus cortes milimétricos, obviamente, y multiplanar. Y recomendable es que estemos pendientes porque muchas veces nos vamos a concentrar como en las lesiones más grandes y nos estamos olvidando de las más pequeñas, como en este caso a nivel del lóbulo superior tenemos esta lesión nodular que viene siendo una metástasis. El cáncer de células pequeñas
Em, También está relacionada a otras patologías con el consumo del tabaco, como es la presencia del adenocarcinoma, el carcinoma epidermoide y de células pequeñas en este caso. Esta es una neoplasia neuroendocrina que no solo invade el parénquima pulmonar, sino que son generalmente centrales, como vemos acá. Aparecen conglomerados ganglionares a nivel mediastinales que en su diagnóstico diferencial debe incluirse los linfomas. Y como vemos acá, este paciente tiene unas metástasis además a nivel hepática. El adenocarcinoma, estos pueden ser únicos o pueden ser lesiones multilobuladas, pueden ser nódulos solitarios o pueden debutar con metástasis nodular en el pulmón contralateral. Como vemos aquí, hay una lesión, un nódulo pulmonar solitario, en este caso comenzó, que luego en el contralateral vamos a ver cómo están apareciendo nuevos nódulos que ya vienen siendo metástasis y viene acompañado también con un derrame pleural a predominio derecho y más laminar acá a nivel izquierdo. La histiocytosis de células de Langerhans, em, en este otro caso, que no es muy común, no es muy frecuente, pero debemos conocerlo, es una patología intersticial, también relacionada al tabaco, y se caracteriza por sus imágenes quísticas confluentes, como vemos acá, más que todo en los lóbulos superiores. Sin embargo, muchas lesiones en tomografía pueden mimetizar por otros diagnósticos y típicamente la enfermedad intersticial tiene un sinnúmero de diagnósticos diferenciales. Puede ser una artritis reumatoidea, puede ser una enfermedad autoinmune como Sjögren o nos podemos confundir muy fácilmente con un enfisema pulmonar centroacinar. La neumonía eosinofílica aguda es un patrón intersticial, obviamente también relacionado con el tabaco. En estos pacientes pueden debutar con una clínica bastante turbulenta, ya que lo hacen se presenta un derrame pulmonar, lo cual le va a provocar eh, un, un dolor en punta de costado, van a estar con malestar general, van a estar con fiebre, y lo que vamos a ver es un patrón en vidrio deslustrado, em, difuso, parchado en ambos lóbulos superiores, a diferencia de la patología que mostrábamos anteriormente, em, que eran patologías más que todo subpleural. En esta ocupa todos los lóbulos superior, está el derrame pleural, como lo vemos acá, y acá no hay neoplasia. Este es un paciente que fue diagnosticado con una neumonía eosinofílica aguda asociada al tabaco. Y ya por último tenemos el LANRAT, que es un score que fue creado por la American College of Radiology, que nos ayuda a estadificar estos nódulos y también hacerle el seguimiento. Entonces tenemos que la primera versión se dio en 2016, pero en 2022 hubo nuevas aclaraciones, por lo tanto voy a hablar de la última, que es la de 2022. Entonces tenemos que la categoría del LANRAT va de 0 al 4X. Vamos a comenzar con el 0, que es la categoría incompleta, es decir, que se realizan estudios, se realiza el estudio y no hay estudios previos o no están disponibles. Los pulmones no tienen imágenes completas o los hallazgos sugieren inflamación o infecciones como tal. Em, Siempre hay que tener los estudios previos antes de la asignación de la clasificación del LONRAT. Entonces tenemos siempre estos pacientes van a ser estadio 0. La categoría 1 o LANRAT 1 es negativo, es menor del 1% de probabilidad de malignidad. Es un estudio donde no vamos a encontrar nódulos o si los encontramos o son nódulos pulmonares con hallazgos específicos que favorecen nódulos benignos, calcificaciones completas, calcificaciones centrales, calcificaciones de palomitas de maíz por corn, como el amartoma, calcificaciones en anillo concéntrico o nódulos que contienen grasas con las excepciones que ya les mencioné anteriormente. Este seguimiento se va a hacer anual.
con una tomografía de baja dosis. La categoría 2 aparece, tiene apariencia o comportamiento benigno, menor del 1% de probabilidad de malignidad. Aquí hubo un cambio, antes eran llamados los nódulos pericisurales y acá ahora los vamos a llamar yuxtapleural, los cuales menor de 10 milímetros de diámetro, em, tienen que ser lisos, sólidos, ovalados, lentiformes, triangulares. Los nódulos sólidos son aquellos que están presentes al inicio del estudio y miden menos de 6 milímetros o que hay la aparición de un nuevo nódulo eh, menor de 4 milímetros. Esto nos está diciendo que el comportamiento es benigno. Un nódulo subsólido menor de 6 milímetros de diámetro al inicio o puede haber un nódulo en vidrio deslustrado, que aquí hubo un cambio también, ya que anteriormente se tomaba como referencia el nódulo subsólido eh, menor de 20 centímetros. Acá va a ser mayor de, según la nueva guía, es menor de 20 centímetros o mayor de 30 milímetros, perdón, y sin cambios de crecimiento lento. Nódulos subsegmentarios de la vía aérea al inicio o que ya que son estables, nódulos de categoría 3 que son estables o disminuyen a los 6 meses. También están las lesiones de categoría 4B que vamos a ver más adelante que no tienen un diagnóstico benigno en la evaluación. Y esta categoría también su seguimiento va a ser con una tomografía de baja dosis cada año, cada 12 meses. La categoría 3 es probablemente benigno. Hay una probabilidad de malignidad del 1 al 2%. Aquí los nódulos sólidos van entre 6 y 8 milímetros al inicio del estudio o la aparición de nuevos nódulos entre 4 y 6 milímetros. Los nódulos subsólidos son aquellos que son mayor de 6 milímetros de diámetro total con un componente sólido menor de 6 milímetros o que tenga una aparición de un nuevo nódulo menor de 6 milímetros de diámetro en total. El nódulo en vidrio esmerilado, como ya lo dije, el corte es mayor de 30 milímetros en la TC nueva. Eh, Aquí pueden estar los quistes pulmonares atípicos de pared gruesa con componentes quísticos en aumento, lesión de categoría 4A estable o de tamaño reducido en el seguimiento a los 3 meses o que ya son excluidos, perdón, y que están excluidos los de la vía aérea, vías respiratorias. La categoría 3, el seguimiento a los 6 meses con una tomografía de baja dosis también. La categoría 4A es sospechosa como tal, tiene una probabilidad de malignidad de entre un 5 y un 15%. Los nódulos sólidos son mayor a 8 milímetros, pero menor de 15 milímetros al inicio, o que tengan un crecimiento de menor de 8 milímetros, o que aparezcan nuevos nódulos entre 6 milímetros, pero con un crecimiento menor de 8 milímetros. Los nódulos subsólidos son mayores de 6 milímetros de diámetro en total, con un componente sólido mayor de 6 milímetros, pero menor de 8 milímetros. Componente sólido nuevo o en crecimiento menor de 4 milímetros. Aquí los nódulos segmentarios o más proximal a las vías respiratorias al inicio del estudio o que tengan también quistes de pared gruesas, quiste multilocular, quiste de pared delgadas o gruesas que se vuelven multiloculados. El seguimiento acá va a ser cada 3 meses con una tomografía de baja dosis y también se puede hacer, ya como ya hay una sospecha, se puede hacer un PET, pero cuando solamente hay un componente sólido mayor de 8 milímetros en el nódulo. La categoría 4B y 4X tienen la misma probabilidad, son muy sospechosos, un 15% de probabilidad de malignidad. El nódulo de la vía aérea, en la 4B vamos a tener un nódulo de vía aérea estable o en crecimiento, eh, segmentario más proximal a la vía aérea. El nódulo sólido es mayor de 15 milímetros al inicio o que tenga
que tenga un nuevo nódulo o que este nódulo que ya tenemos tenga un crecimiento mayor a 8 milímetros. Los nódulos subsólidos tienen un componente sólido mayor de 8 milímetros, el componente sólido nuevo o un crecimiento mayor de 4 milímetros. Aquí encontramos los quistes pulmonar atípicos, quistes de pared gruesa con aumento de espesor de la pared nodular, los quistes multilocular en crecimiento, quistes multilocular con mayor loculación u opacidad nueva o aumentada, em, nodular o envirio esmerilado o consolidación. Los nódulos sólidos o subsólidos que crecen lentamente en múltiples exámenes de detección también se van a categorizar como 4B. La 4X son nódulos de categoría, ya sean 3 o 4 con características adicionales o hallazgos de imágenes que aumenta la sospecha de malignidad, como son las espículas, nódulos en vidrio esmerilado que duplican su tamaño en un año o ganglios linfáticos regionales agrandados. En esta categoría, el seguimiento se va a hacer con una tomografía de tórax, ya sea con o sin contraste, según corresponda. Como ya lo dije, el PET se va a hacer en aquellos que tienen un componente sólido mayor de 8 milímetros. En el caso de los nódulos grandes nuevos, se desarrolla en una tomografía de detección repetida anualmente y se puede recomendar una tomografía de baja dosis al mes para descartar afecciones parcialmente infecciosas o inflamatorias. Esto fue de la nueva guía. Por último, tenemos lo que es la categoría S, que es como una categoría que cuando modificamos una de las categorías, por ejemplo, tenemos un 3 y lo modificamos, entonces ya pasaría a ser un 3S, si hay un hallazgo clínicamente significativo o potencialmente significativo de cáncer no pulmonar. Y por último, le traigo como unos puntos prácticos para nosotros colocar en el informe. Primero que todo, la medición de nódulos debe realizarse en la ventana pulmonar. Según la nueva guía, o sea, según la nueva actualización del LANRAT, para calcular el diámetro medio del nódulo, se mide tanto el eje largo como el eje corto y se debe colocar el decimal en el informe, por ejemplo, 2.3, 2.1, porque hablamos de crecimiento cuando hay un aumento de tamaño mayor de 1.5 milímetros de diámetro. En la guía anterior se recomendaba era que redondeáramos el número al decimal más cercano. Por ejemplo, si medía 0.81, si medía 2.5, 2.7, ya pasábamos a 3. La asignación del estadio del LANRAT se basa en el nódulo más sospechoso y los nódulos sólidos con márgenes lisos, formas ovaladas, lentiforme o triangular y diámetro máximo inferior de 10 milímetros deben clasificarse en la categoría 2, al igual que los nódulos yuxtapleural, antes llamados pericisural. Y aquí tienen la bibliografía. Muchas gracias, que tengan buena tarde.